Hubo un imperio que duró 1000 años. 1000 años. Mientras el resto de Europa vivía en la oscuridad de la Edad Media, mientras los reinos bárbaros se formaban y se deshacían como castillos de arena. Este imperio conservó las leyes de Roma, las obras de Platón y Aristóteles, la ciencia griega, el arte cristiano más sofisticado jamás creado, y el mundo lo olvidó. No lo llamaron el Imperio Bizantino. Ellos se llamaban a sí mismos romanos, hablaban griego, adoraban a Cristo, gobernaban desde Constantinopla, pero en su mente, en su corazón, en cada documento oficial que firmaron durante 11 siglos, eran la continuación de Roma. Y tenían razón. 476 después de Cristo. El último emperador romano de Occidente acaba de ser depuesto. Roma ha caído. O eso cree el mundo. Porque en el otro extremo del Mediterráneo, en la ciudad que Constantino construyó en el punto donde Europa toca a Asia, el Imperio Romano sigue existiendo. Durante otros 977 años, casi un milenio más. Esta es la historia de Bizancio, el imperio que el mundo olvidó, el que guardó la llama de la civilización clásica cuando todo lo demás ardía, el que inventó la diplomacia moderna, el espionaje de Estado y el arte más refinado de la Edad Media, y el que cayó de una manera tan épica, tan dramática, tan absolutamente cinematográfica, que todavía hoy nos deja sin palabras. El nacimiento de un nuevo mundo. Todo comienza con una decisión. El año 330 después de Cristo. El emperador Constantino primero dedica su nueva capital en el lugar de la antigua ciudad griega de Bizancio. La llama Constantinopla, la ciudad de Constantino, y la diseña conscientemente como una nueva Roma. 7 colinas, como Roma. Un foro central, como Roma. Un senado, como Roma. Pan gratis para el pueblo, como Roma, pero en un lugar infinitamente mejor elegido, rodeada de agua por 3 lados, protegida en el cuarto por las murallas más avanzadas del mundo antiguo, en el cruce exacto de las rutas comerciales entre Europa y Asia, entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Era, en términos estratégicos y económicos, la ubicación más perfecta del mundo conocido. Durante más de 1000 años, ningún ejército la tomaría por la fuerza desde tierra. Pero el imperio que creció allí no fue el imperio romano que conocemos. Fue algo nuevo, algo que tomó lo mejor de 3 civilizaciones y lo fusionó en una sola: la administración y el derecho de Roma, la lengua, la filosofía y la ciencia de Grecia, la fe y el arte del cristianismo. Los bizantinos no eligieron una, las abrazaron todas, y crearon algo que ninguna de las 3 habría podido crear sola. Pero heredar un imperio también significó heredar sus problemas. El más grave, la sucesión. En Bizancio no existía una regla clara de sucesión hereditaria. Cualquiera podía ser emperador si tenía suficiente apoyo del ejército, del senado, de la iglesia, o simplemente suficientes hombres armados en el momento adecuado. El resultado fue una historia salpicada de asesinatos, cegueras. Arrancar los ojos al rival era el método preferido para incapacitarlo sin matarlo. Traiciones de palacio, emperatrices que gobernaban con puño de hierro y generales que se rebelaban en la frontera más remota. En 977 años de historia, Bizancio tuvo 94 emperadores. Más de la mitad terminaron su reinado de forma violenta. Era el sistema político más sofisticado del mundo medieval y el más peligroso para quien lo habitaba. Justiniano, el último romano. Justiniano I, el Grande, el hombre que más cerca estuvo de restaurar el Imperio Romano en su forma original. Gobernó desde el año 527 hasta el 565. 38 años en el trono. Y en esos 38 años hizo más que la mayoría de los imperios en toda su historia. Pero antes de hablar de sus conquistas, hay que hablar de la mujer sin la que ninguna de ellas habría sido posible. Teodora, hija de un domador de osos del circo, actriz.
en una sociedad que consideraba a las actrices poco más que prostitutas. Justiniano la conoció, se enamoró y cambió las leyes del imperio para poder casarse con ella. Y Teodora resultó ser la mente más aguda de la corte imperial. El año 532, la revuelta de Nicá, las facciones del hipódromo, los verdes y los azules, las dos grandes hinchadas de carreras de carros, que eran también facciones políticas, se unieron contra Justiniano. La ciudad ardía. El Senado ya tenía preparado un nuevo emperador. Justiniano preparaba su huida. Fue Teodora quien los detuvo. De pie ante el Consejo Imperial, mientras los generales hablaban de evacuar el palacio, dijo algo que cambió la historia. El púrpura imperial es la mejor mortaja. Prefería morir emperatriz que vivir en el exilio. Justiniano se quedó. Envió a sus generales a sofocar la revuelta. 30.000 personas murieron en el hipódromo ese día. Y Justiniano, a salvo en su trono, comenzó la obra de su vida, la Santa Sofía, Hagia Sofía, la Iglesia de la Sabiduría Sagrada. La construyó en 5 años, una hazaña que los propios ingenieros de la época consideraban imposible. Una cúpula de 31 metros de diámetro, suspendida sobre 40 ventanas que crean la ilusión de que la cúpula flota sobre un anillo de luz. Cuando fue inaugurada en el año 537, Justiniano entró al interior, miró hacia arriba y dijo: «Salomón, te he superado». Durante 900 años fue la catedral más grande del mundo. Todavía hoy es uno de los edificios más extraordinarios que el ser humano ha construido jamás. Pero Justiniano no solo construía iglesias, tenía un sueño: recuperar el occidente perdido, restaurar el imperio romano en sus fronteras originales. Su general más brillante, Belisario, lo hizo posible. África del Norte, Italia, el sur de Hispania. En 15 años, Belisario reconquistó más territorio del que ningún general había tomado en generaciones. Pero las guerras tenían un precio. Las campañas de reconquista vaciaron el tesoro del imperio. Y mientras Belisario ganaba batallas en Occidente, una amenaza que nadie esperaba llegó desde Oriente. En el año 541, la plaga de Justiniano, casi con certeza la primera gran pandemia de peste bubónica, llegó a Constantinopla. Mataba a 10.000 personas por día en la capital. Posiblemente un tercio de la población del imperio murió. Justiniano sobrevivió a la plaga. Teodora murió antes, de cáncer, en el 548. Y Justiniano, sin ella, nunca fue el mismo. Justiniano murió en el 565. El imperio que dejó era más grande que el que había heredado, pero también estaba más empobrecido, más exhausto. Las fronteras que había conquistado en Occidente se perdieron en generaciones. Italia volvió a manos de los lombardos. El norte de África y el oriente quedaron expuestos. Y en el siglo VII llegó algo para lo que nadie estaba preparado: el fuego griego y los árabes. El fuego griego, una de las armas más aterradoras y más misteriosas de la historia, una mezcla de sustancias. Su fórmula exacta se perdió con el imperio y nunca ha sido completamente reproducida, que ardía sobre el agua, que no se podía apagar con agua, que se pegaba a los barcos, a las velas, a la piel, y que en el año 678, cuando la flota árabe intentó tomar Constantinopla por primera vez, convirtió el Bósforo en un infierno flotante. En menos de un siglo, el Islam había transformado el mundo. Surgido en Arabia en el 622 con la égira de Mahoma, para el año 700 el califato árabe controlaba Persia, Siria, Palestina, Egipto y el norte de África. Tierras que habían sido romanas, que habían sido bizantinas, perdidas en décadas. Para Bizancio fue un trauma existencial. El imperio perdió más de la mitad de su territorio y casi 2/3 de su riqueza en una sola generación. Siria, el granero. Egipto, otro granero. Las ciudades comerciales de Palestina. Todo árabe ahora.
En el 717, los árabes lo intentaron de nuevo, esta vez con todo. Un ejército de 180.000 hombres por tierra, una flota de 1.800 barcos por mar, el mayor asedio de la historia hasta ese momento. El emperador León III resistió. 12 meses de asedio. El fuego griego destruyó las flotas árabes una y otra vez. El invierno más frío en décadas mató a miles de sitiadores. Constantinopla no cayó, y ese momento, esa resistencia, salvó no solo a Bizancio, sino posiblemente a toda Europa de la expansión árabe hacia el norte. Los historiadores todavía debaten qué habría sido de Europa si Constantinopla hubiera caído en el 718. Bizancio sobrevivió, reducido, transformado, ya no el gran imperio mediterráneo de Justiniano. Ahora era algo más pequeño pero más cohesionado, más griego que romano, más oriental que occidental. Y en los siglos que siguieron encontró algo inesperado, un renacimiento. La época dorada y la fractura. Los siglos 9 y 10 son la edad de oro de Bizancio. La época macedonia. Emperadores guerreros y emperadores filósofos. Basilio I y sus sucesores reconquistaron gran parte de Asia Menor. Llegaron a las puertas de Alepo y Antioquía. Los misioneros bizantinos evangelizaron a los eslavos y con el evangelio llevaron el alfabeto cirílico, el que hoy usan Rusia, Bulgaria, Serbia, Ucrania, fue creado por los monjes bizantinos Cirilo y Metodio para traducir la Biblia a las lenguas eslavas. La influencia cultural de Bizancio se extendía desde el Adriático hasta el Volga. En Constantinopla, el emperador Constantino VII Porfirogénito escribió personalmente enciclopedias sobre administración imperial, diplomacia, agricultura y música. Un emperador que encontraba tiempo para ser erudito mientras gobernaba el estado más sofisticado del mundo medieval. La Universidad de Magnaura mantenía vivas las tradiciones intelectuales griegas cuando en Europa occidental el latín clásico era apenas conocido por unos pocos monjes. Bizancio era, sin competencia, la civilización más avanzada del mundo cristiano. Pero entonces llegó Basilio II, el bulgaróctono, el matador de búlgaros, el más militar, el más brutal, el más efectivo de todos los emperadores medievales. En el año 1014, capturó a 15.000 soldados búlgaros en la batalla de Kleidion. Ordenó cegar a los prisioneros, a todos, excepto a uno de cada 100, al que dejó un ojo para que pudiera guiar a los demás de regreso a su rey. Cuando el zar Samuel vio regresar a su ejército, 15.000 hombres ciegos, en fila, conducidos por unos pocos tuertos, murió de shock. Basilio II gobernó durante 50 años. El imperio que dejó era el más grande desde Justiniano, y sin herederos directos. Cuando murió, el trono pasó a sus hermanas, luego a sus maridos, luego a los favoritos de sus nietas. En 50 años después de Basilio II, el imperio tuvo 12 emperadores. Las fronteras que él había consolidado empezaron a ceder. Y en el año 1071, en un lugar llamado Manzikert, ocurrió el desastre que cambiaría el destino de Bizancio para siempre. Manzikert. El ejército más poderoso del imperio, liderado por el propio emperador romano IV Diógenes, destruido por los turcos selyúcidas. El emperador capturado, Anatolia, el corazón territorial de Bizancio, la región que daba la mayor parte de sus soldados y sus alimentos, abierta a la invasión. Los turcos entraron en Anatolia y nunca salieron del todo. En su desesperación, el nuevo emperador bizantino tomó una decisión que cambiaría la historia de Occidente. Pidió ayuda a Roma, al Papa, a los caballeros del oeste, y el Papa Urbano II, en el año 1095, lanzó la primera cruzada. Las cruzadas y la traición. Lo que Bizancio pedía era mercenarios, soldados profesionales del oeste que ayudaran a recuperar Anatolia. Lo que recibió fue algo completamente diferente. Cientos de miles de cruzados, caballeros, nobles, campesinos, mercenarios, fanáticos,
marchando hacia el este con sus propias agendas, su propio orgullo y una profunda desconfianza hacia esos griegos cismáticos que, en su opinión, no eran realmente cristianos del todo. El choque cultural fue inmediato. Los cruzados veían la riqueza de Constantinopla con codicia apenas disimulada. Los bizantinos veían a los cruzados como bárbaros útiles pero peligrosos, mutuamente necesarios, mutuamente despreciados. Las primeras cruzadas funcionaron, Antioquía, Jerusalén, recuperadas. Pero el sistema era inestable. Los estados cruzados en Tierra Santa miraban a Bizancio como un obstáculo tanto como un aliado. Y entonces, en el año 1202, comenzó la Cuarta Cruzada. El momento más oscuro de las relaciones entre Oriente y Occidente cristiano. El momento en que los cruzados hicieron lo impensable. La Cuarta Cruzada había salido de Europa con destino a Egipto. Llegó a Constantinopla y se quedó. La historia de cómo una cruzada cristiana terminó saqueando la capital cristiana más rica del mundo es una de las más vergonzosas de la historia medieval. Una mezcla de deudas con los venecianos, de política dinástica bizantina, de codicia que no podía contenerse ante tanta riqueza. En el año 1204, los cruzados tomaron Constantinopla, no los árabes, no los turcos, otros cristianos. 3 días de saqueo. Las tropas occidentales entraron en la Hagia Sofía y se sentaron en el trono del patriarca. Fundieron los iconos sagrados para extraer el oro. Bebieron de los cálices del altar. Una prostituta fue sentada en el trono patriarcal para mayor humillación. El historiador bizantino Nicetas Choniates escribió: «Los sarracenos son misericordiosos y humanos comparados con estos hombres que se hacen llamar cruzados y llevan la cruz de Cristo en sus hombros». Bizancio sobrevivió en el exilio. Pequeños estados bizantinos en Nicea, en Epiro. Pero algo se rompió en 1204 que nunca se repararía del todo. Cuando en 1261 los bizantinos recuperaron Constantinopla, el imperio que retomaron era una sombra de sí mismo. El imperio bizantino de 1261 controlaba apenas Constantinopla y sus alrededores inmediatos. En el este, los turcos otomanos, una nueva potencia más organizada y más poderosa que los selyúcidas, estaban cerrando el cerco, año tras año, ciudad tras ciudad. El imperio se redujo hasta que no quedó nada excepto la ciudad. Y entonces llegó el año 1453. La caída de Constantinopla. Mehmed II, 22 años. Sultán otomano desde hacía 2 años. Obsesionado desde niño con Constantinopla. Dicen que se hacía leer pasajes de la historia clásica sobre la ciudad antes de dormir, y que había prometido que sería él quien la tomara. Tenía un plan. Y tenía un arma que cambiaría la guerra para siempre. Urbano de Hungría, un fundidor de cañones cristiano que primero había ofrecido sus servicios a Bizancio, construyó para Mehmed el arma más grande que el mundo había visto jamás. El cañón llamado la Basílica, 8 metros de longitud, capaz de lanzar proyectiles de piedra de 500 kilos. Tardaba 3 horas en recargarse, pero cuando disparaba, las murallas de Teodosio, que habían resistido 1000 años, empezaban a ceder. El 5 de abril de 1453, el ejército otomano llegó ante las murallas de Constantinopla. 80.000 hombres. Dentro de la ciudad, el último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, tenía 7.000 defensores. 7.000 contra 80.000. El resto de Europa no vino. El Papa mandó algunos barcos. Venecia debatió y llegó tarde. Hungría no llegó. Constantino supo desde el principio que estaba solo. En la noche del 28 de mayo de 1453, Constantino XI convocó a sus defensores en la Hagia Sofía. Por última vez, cristianos de todas las procedencias rezaron juntos en la gran catedral. Los griegos y los latinos que durante siglos habían disputado sobre teología, que se habían excomulgado mutuamente, que habían luchado en 1204, rezaron juntos. El cronista Esfrancis, amigo personal del emperador,
describe la escena como la más emocionante y más triste que jamás presenció. Constantino XI dio entonces un discurso a sus capitanes. Les dijo que tenía 4 cosas por las que morir: su fe, su ciudad, su imperio y su emperador, y que esperaba que todos los presentes tuvieran esas mismas 4 razones. El 29 de mayo de 1453, el alba. Los cañones habían abierto una brecha en las murallas. La primera oleada de asalto otomana fue rechazada. La segunda, también. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una puerta pequeña, la Querca Porta, había sido olvidada abierta. Los otomanos la encontraron y entraron. En el caos de la batalla final, Constantino XI quitó las insignias imperiales. Se lanzó al combate como un soldado más. Nunca fue encontrado. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza. El último emperador romano murió donde siempre habían muerto los mejores emperadores romanos, en el campo de batalla, con la espada en la mano. Mehmed II entró en la ciudad a caballo. Fue directamente a la Hagia Sofía. Descendió de su caballo, tomó un puñado de tierra y lo derramó sobre su cabeza, un gesto de humildad ante la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Ordenó que la catedral fuera convertida en mezquita, pero también ordenó que no fuera destruida, que los mosaicos, muchos de ellos, fueran preservados bajo capas de yeso. Mehmed era un hombre culto, hablaba griego, leía a Homero y a Plutarco, y comprendió lo que acababa de tomar. Dicen que en ese momento, mirando hacia arriba a la cúpula que había flotado sobre la ciudad más hermosa de la Edad Media durante 916 años, Mehmed murmuró un poema persa, los versos del poeta Saadi. La araña teje sus cortinas en el palacio de los Césares. El búho canta su canción de vigilia en las torres de Afrasiab. El palacio de los Césares, vacío, la araña tejiendo. El imperio romano, que había comenzado con Rómulo en el año 753 a.C., había terminado 2206 años después. La Hagia Sofía sigue en pie. Hoy en Estambul, la antigua Constantinopla. Durante casi 5 siglos fue mezquita, luego museo. En 2020, mezquita de nuevo. Pero la cúpula es la misma que Justiniano inauguró en el año 537. La misma que hizo llorar de alegría a los fieles bizantinos durante 900 años. La misma ante la que Mehmed se inclinó en 1453. Lleva 1487 años en pie. Y todavía flota. ¿Por qué importa Bizancio? Porque fue el puente entre la antigüedad clásica y el mundo moderno. Cuando los eruditos bizantinos huyeron a Italia en el siglo XV, llevaron consigo los manuscritos griegos que encendieron el Renacimiento. Sin Bizancio, sin esos monjes copiando a Platón y Aristóteles durante siglos mientras Europa occidental los había olvidado, el Renacimiento podría no haber ocurrido. Y sin el Renacimiento, el mundo en que vivimos sería irreconocible. 977 años. Un imperio que se llamó a sí mismo romano hasta el último día, que habló griego pero soñó en latín, que preservó lo mejor de 3 civilizaciones mientras el mundo a su alrededor ardía, que cayó no ante un conquistador cualquiera, sino ante el más culto y más brillante de sus enemigos, que nos dejó la Hagia Sofía, el alfabeto cirílico, el derecho romano codificado, los manuscritos que encendieron el Renacimiento, y la sensación profunda y melancólica de que las cosas más grandes y más hermosas tienen un límite, que todo lo que el ser humano construye, tarde o temprano, ve pasar a la araña de Saadi. Eso es todo por hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál crees que fue el momento en que Bizancio selló su destino? ¿La revuelta de Nicá? ¿Manzikert? ¿El saqueo de 1204? ¿O era inevitable desde el principio? Y recuerda, la historia nos demuestra que los grandes legados solo perduran cuando se comparten. Para no perderte ningún capítulo de nuestra historia global,
Te invitamos a suscribirte y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cada vez que dejas un me gusta, compartes o comentas, nos das el impulso que necesitamos para seguir investigando, creciendo y trayendo los relatos más fascinantes del pasado a este canal. Tu apoyo es el motor de este proyecto. Gracias por hacer historia con nosotros y nos vemos en el próximo legado.